Ecuador. Bueno, quieran o no, o sea, no, tenemos un rol. Sí, de acuerdo. Yo creo que la gente lo reconoce así. Ahora, lo importante es que si uno tiene esa capacidad de liderazgo, que para algunos los mediocres es caudillismo, autoritarismo y tanta tontería. Esos son los mediocres. O sea, los mediocres, la felicidad de los mediocres es intrascendencia. Y el que trasciende, entonces hay que caerle con todo para igualar a los mediocres, ¿no? Su única forma de sobresalir es hundiendo a los demás. Y no lo han logrado. Pero lo importante es un buen liderazgo, hacer crecer a los demás. Tratar de institucionalizar el país para que ese liderazgo sea cada vez menos necesario. Eso es lo que hemos tratado de hacer cada segundo de los 10 años, lo que tratamos de hacer cada segundo de los 10 años que estuve en el gobierno. Pero hoy también se necesita liderazgo. Ese liderazgo, lo siento mucho, porque le sigue cargando de responsabilidades a usted mismo, si es líder. Es que cuidado, ¿eh? El único liderazgo no es el presidente de la República. No, yo lo sé. Se necesita liderazgo empresarial, liderazgo social, liderazgo cultural, liderazgo en muchos sectores. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto, Rafael, en donde hay leninistas, o sea, el nuestro, el criollo, porque hace poco habló usted del otro, de Lenin, el filósofo, y hay correístas? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Ojalá que no haya ningún correísta. Yo siempre he tratado de evitar la personalización, y lo que más han abonado para eso es la misma prensa, el correísmo. La verdad es que nunca encontramos. Pregúntele a Vinicio Alvarado cuántas veces le dije, por favor, busca otro nombre para llamarnos, aliancistas, sonaba horrible, revolucionario, bueno, es muy general. Pero no llame correísta a nadie, porque eso es personalizar un proceso que va mucho más allá de una persona. De igual manera, creo interpretar el pensamiento de Lenin. Lo que menos le debe gustar es que haya gente que se llame leninista. Lo que hay es, digamos, desacuerdos normales en un movimiento democrático. Lo acaba de decir Lenín Moreno en un encuentro con partidarios, con gente de Alianza País. Lo acaba de decir. Sí. A mí no me asusta la diferencia que hoy tengo. A mí tampoco Rafael. me asusta. Me asusta cuando se pasan ciertas líneas rojas, cuando se legitiman cosas que no se pueden legitimar. Usted puede llamar al diálogo a muchas personas, pero yo no puedo olvidar que esos gobiernos desaparecieron a nuestros jóvenes. Usted debe saber con quién se sienta a la mesa, si no está legitimando el pasado. Y usted no puede pactar con Bucaram. Pues. Y perdóname, hay un pacto con Bucaram al cual le han dado CNL, el viejo país. Nosotros nacimos, Alianza País, la Revolución Ciudadana, nació para luchar contra ese viejo país. El país de las componendas, el país de los repartos. Es inaceptable que eso ocurra nuevamente. Pero me hay líneas rojas que no pueden dejarse pasar. Sí, pero me acaban de pasar un texto que corresponde a Lenin, soviético, Lenin. El ruso, el soviético, el de la revolución bolchevique, que decía, a veces hemos tenido que dialogar con aquellos que fueron nuestros enemigos. Y dialogamos simplemente porque no los hemos podido abatir. Pero es obvio. Esa es la realidad política. Pero es obvio, pero jamás va a olvidar quiénes son, pues. Entonces no lo va a llamar como que si tienen la respuesta y viene un diálogo Bucaram a decirnos cómo luchar contra las drogas. Ese muchacho malcriado, ¿qué va a saber de eso? Además que se pasó mintiendo toda la campaña. Pues si supiera no tendría que mentir. Una cinta vitera, otra mentirosa compulsiva, que de los 6 años nuestros chicos consumen drogas, por el amor de Dios. Juegan con cosas demasiado sensibles. Que la tabla de droga es la que ocasiona que se consuma droga, por el amor de Dios. La tabla de la droga es recomendada por Naciones Unidas. Es para diferenciar entre el consumidor y el traficante. El problema de la droga es otro. En 2010 apareció una droga de muy bajo costo llamada H, que está al alcance de nuestros jóvenes por su bajo costo, y el cartel de Sinaloa pues inundó América Latina con esa porquería. Pero juegan con cosas demasiado sensibles. Entonces, usted puede dialogar con los enemigos, pero sin olvidar con quién está sentado a la mesa, sin legitimar a ese enemigo, o por último, ahí sí, depende de la relación de fuerzas, si ya tiene el compromiso de ese enemigo para cambiar de actitud. Pero yo jamás, o sea, el diálogo con principios, yo jamás dialogaría, por ejemplo, si cuando Lenin era mi vicepresidente, con un tipo que estuviera insultando a Lenin todos los días, como hacen los Bucaram. Con Jorge Glass. De acuerdo, pero son momentos políticos. No, son cuestiones de principios, perdona. No son momentos políticos. Eso es cuestión de principios. A los principios nunca se renuncia. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Prefiero irme a la casa. De acuerdo, pero usted es en el sentido griego, son politicón, ¿no? En el sentido griego, el animal político. Eso no feo. El problema es que hay muchos políticos animales, pero bueno. No, pero esto es político. Tiene barra. Esto es político. ¿Saben qué es verdad? Esto es político. Y para un político esto debería de ser... Eso es un error garrafal, Javier. A ver. ¿Cree que la política es un vacío
donde no hay valores, donde no hay principios, por favor. Política es buscar el bien público. ¿Ya? Y para buscar ese bien público, lo primero es el bien moral. En consecuencia, no puedes sacrificar principios. Y Lenín Moreno tú no puedes pactar con un Bucarán. Peor, darle una de las empresas que más factura. ¿Tú crees que los Bucarán van a CENEL para lograr más eficiencia y servir de mejor manera al pueblo ecuatoriano, o para saquear lo más rápidamente posible CENEL y la República? Pero no nos engañemos, por favor. Lenín Moreno no está buscando el bien público de la sociedad ecuatoriana, continuador de la revolución probablemente, ciudadana. A su manera, pero yo creo que es un camino equivocado. Mira, la fórmula del éxito no la conozco, pero el fracaso es tratar de contentar a todo el mundo. Y sí, yo tengo que expresarlo, he dicho ya en otras oportunidades, mi desazón, mi dolor, si cabe el término, porque es clara la estrategia de diferenciarse. De diferenciarse de mi gobierno, de diferenciarse de Correa. Y para eso se ha caído, yo creo, en deslealtades y en mediocridad. Porque si yo quiero ser diferente, no tengo que andarlo anunciando, no tengo que andarlo marcando, sino mi accionar le va a demostrar a mis mandantes que tengo otro estilo. Pero no va a ser del estilo de gobierno, la forma y el fondo. No es que lo primero que va a ser llamado a medios de comunicación es decir que todo es un problema de flujo de información. Cuando hemos sido insultados, nos han tratado de desestabilizar, etc. No voy a coger el discurso de la oposición de la lucha contra la corrupción y decir que todo es corrupción, que empezó a investigarse recién el 24 de mayo, que hay que llamar a la ONU, a la Comisión Anticorrupción, cuando esto ocurrió en 12 países, está funcionando el sistema de justicia, están avanzando las investigaciones. ¿Tú has escuchado a Lenín decir en algún momento, yo he sido 6 años vicepresidente del gobierno anterior y jamás toleramos un solo caso de corrupción? No, es como que sí, no es su problema. Entonces, son cosas que hieren profundamente. Y dos líderes no pueden charlar entre ellos. Hemos charlado y hemos manifestado nuestras diferencias, pero bueno, Lenín tiene otra forma de pensar, de accionar, y creo que tiene muy mala asesoría. Rafael, yo pienso también que a veces el abatimiento, y no quiero hacer una reflexión que no tome seriamente en cuenta ese problema, ¿no?, del abatimiento, del desengaño, de la decepción, pero lo está poniendo en situación de desventaja, es mi punto de vista. ¿A quién? A usted. ¿Qué cosa? La sensación de abatimiento. Y Rafael Correa es el responsable de 10 años, 4 meses del gobierno de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa, que se va a ir a vivir a Bélgica, que falta poco, 10 de julio, ya la gente lo sabe, ¿no? Acá hubo muchísima gente afuera del canal. Supongo que en el aeropuerto el 10 de julio va a haber mucha gente, así que ya no podemos... No, por favor, le agradezco mucho, pero quisiera partir calmadamente con mi familia. Se va el 10 de abril, el 10 de julio a Europa, pero tengo la sensación, no sé por qué, de que Rafael Correa se va como abatido, y me parece que Rafael Correa tiene que irse por la puerta grande, la puerta más ancha posible. Gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano, sin buscarlo, porque el Evangelio dice la puerta estrecha del camino, ya estuvo esa puerta grande, o sea, hemos vencido, salimos invictos, no hemos perdido una elección. Y bueno, creo que la despedida en asamblea lo dice todo. Los centenas de personas espontáneamente viniéndome a recibir a este canal. O sea, es otra cosa. O sea, es no diría decepción, pero sí desconcierto, dolor de ver cómo la estrategia de diferenciarse de nosotros, cómo pareciera ser que la oposición era la que tenía la razón, cómo desaire tras desaire innecesario. O sea, quiere pactar con la CONAIE y le deseo buena suerte. ¿Qué necesidad tiene de decirle, lo primero, 100 años la sede que nosotros disputamos con la CONAIE porque rompieron totalmente el acuerdo? Si tú ves ese acuerdo, ¿ya?, dice que no se puede hacer actividades políticas pues, en esa sede. Y hacían lo que le daba la gana y se creían por encima de la ley. Ese es otro problema. Jamás se ve el fondo, se ve lo superficial. ¿Creen que eso lo discutir con la CONAIE? No, es respetar la ley. Y la ley es para todos y hay gente que se cree por encima de la ley. Entonces, te doy otro ejemplo. Sí. Yo confío en los policías y militares para mi seguridad y no voy a utilizar el cuerpo de seguridad civil. El cuerpo de seguridad civil no existe. Hay 10 años para formarlo. O sea, él tenía que seguir con la protección policial. ¿Para qué dice esas cosas? Para hacernos quedar como tontos. No es correcto. No, imagínate que vuelve en el año 2021, que no es mi menor intención. Así que no tomen valeriana los sufridores, ¿ya? Duerman tranquilos nomás, ¿ya? Pero entonces lo primero que hago es, y no habrá diálogo con los corruptos, confrontaremos a estos sinvergüenzas, y le echo lodo a Lenín. ¿Qué necesidad tengo de eso?
actuaré como creo que voy a actuar, sin necesidad de ¿cómo te diría?, de deslegitimar lo anterior. Pero entonces, aquí hay una estrategia muy clara de diferenciación. Y yo también te quiero dejar muy claro que yo me quiero diferenciar del actual gobierno porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y el pacto con Bucarán es impresentable, es intolerable. Ojalá se corrija lo más pronto posible porque sería regresar al viejo país. Pero la pena para la sociedad ecuatoriana, para aquellos que como estuvieron aquí afuera del canal, y yo no sé si seguirán ahí, la pena para ellos y lo que ellos representan, muchísima gente, es que se puede desvanecer la cuestión de la revolución ciudadana, que el movimiento país se ha debilitado mucho, que no tiene unos mecanismos para resolver estas diferencias. Bueno, mecanismos hay, pero si no se quieren resolver la diferencia, jamás voy a estar de acuerdo, te insisto, con la estrategia de diferenciarse de sus propios compañeros, todas las desautorizaciones que hemos sufrido, los ataques a proyectos emblemáticos. O sea, se llama a conversar a todo el mundo. A Dalo Bucarán se lo llama para que nos asesore sobre la lucha antidroga, que yo mismo la lideré. Pero de repente se cuestiona a Yachay y no llaman a René Ramírez, a Andrés Arao, no me llaman a mí, a Guillón Long, a toda la gente que estaba involucrada. Entonces son contradicciones incomprensibles. Y te insisto, yo prefiero irme del país, estar tranquilo en Bélgica con mi familia, escribir, hacer un poco de reflexión política, conceptual, ¿no?, en cuanto a la política ecuatoriana, pero son cosas, contradicciones que no se explican, no se explican. No estoy en absoluto de acuerdo con esto de dialogar con todos sin saber con quién te sientas a la mesa, sin principio. Entonces dialoguemos con los femicidas, dialoguemos con los curas pederastas. Hay que dialogar con todos. No, pues esto tiene límite. Y que me digan que esa es una expresión de amor, que no cuenten conmigo para el odio, conmigo tampoco. Pues no cuenten tampoco con claudicaciones. Y la indignación también se puede dar por amor, ¿no? La indignación frente a los sepultureros de nuestro país. Rafael, yo me voy a arriesgar un poco más. Esta es una conversación que sobre todo está sustentada en absoluta franqueza, honestidad intelectual. Si no doy para más, simplemente no doy para más, pero honestidad intelectual la intento. Está aquí Marcela Aguiñaga, está en esta sala. Viste, te pones nervioso cuando hablas de Marcela, ya me mojaste. ¿Lo pusiste nervioso, Marcelita? Está aquí ella es una política. Y esta tarde ha hecho unas declaraciones con las que yo tampoco estoy de acuerdo, por la forma. Porque convoca a los medios para decir, no estoy, o bueno, delante de los medios, Marcela me está apuntando que no los convocó, pero estaba delante de los medios, dice, no estoy haciendo una acusación, quiero hacer solo una indagación. Pero no es ese el mejor escenario. ¿Indagación de qué? Sobre el problema de haberles entregado el CENEL. Eso es gravísimo. A los Bucarán. Pero si estamos para indagar, no será frente a los medios, Rafael. Yo mismo escuché de usted que hay que dirigirse a la gente, no a los medios, porque si no ellos celebran nuestras contradicciones. Sí, pero nunca dije que algunas veces uno se dirige a la gente por los medios. O sea, hay que dirigirse siempre a la gente, pero algunas veces el método para hacerlo es por los medios de comunicación. Digo, con esto lo que quiero decir, con todo el respeto, yo no quiero ganarme la enemistad de Marcela Aguiñaga, lo que quiero decir con esto es que hay que buscar los escenarios adecuados para ventilar estas diferencias. Se han buscado y hay la sensación en gran parte de la militancia de que ganó la oposición, que se acogió el discurso de la oposición en todo. Mira, lo del país dividido. ¿Acaso eso no decía la oposición? ¿Y por qué el país dividido? Porque siempre fueron derrotados. Que ahora hay diálogo. Te da a entender que antes no había diálogo. ¿Cuánto hemos dialogado? Pero si los empresarios siguen siendo evasores, tienes que ponerle una nueva fórmula de impuesto a la renta. O sea que ahora sí es momento político para que los empresarios trabajen tranquilamente. O sea, antes no trabajaban tranquilamente. Vamos a ir... Y lo hice en una inauguración de una inversión que empezó hace 2 años en nuestro gobierno. Entonces, se adopta el discurso de la oposición. Duele eso. O sea, es como que si la oposición tenía razón y los 10 años de lucha, arriesgando hasta la vida, ha sido por tontería. Y eso es inaceptable. Bueno, yo lo que quiero decir es que uno desea que, por el bien de la sociedad ecuatoriana, se encuentren caminos de diálogo. Yo también le deseo el mayor de los éxitos al gobierno del compañero Lenin, de mi amigo Lenin, que creo que es una buena persona. Pero una persona puede estar totalmente equivocada o puede estar yo totalmente equivocado. Es clara la estrategia de diferenciación. La forma se hizo fondo.
cambio de estilo. Lo repitieron 500 veces para dar a entender que a nosotros no nos gustaba el diálogo, era solo la confrontación, la división, aceptar todo lo que decía la oposición, de sacar la tabla de droga, de que los medios de comunicación solo era un problema de flujo de información, que vayan los ministros a informar a los propios medios, la lucha contra la corrupción, que todo ha estado tan mal que somos el único país que necesitamos las Naciones Unidas, Comisión Anticorrupción, haciéndonos quedar como ineptos a todos cuando él sabe cómo hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. Yo quiero decir esta noche, yo también me quiero diferenciar. Ya, yo no coincido con el diálogo de sordos con todos, sin principios, no coincido con el pacto con Bucaram, ¿no? Y también quiero marcar esa diferencia. Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, porque por supuesto yo no los represento, no tengo ni siquiera una encuestadora de última categoría, no tengo ni siquiera una muestra para intentar representar a la sociedad ecuatoriana, pero sospecho que la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana reconoce todo lo que ha hecho Rafael Correa. Por eso hemos ganado. En estos 10 años. Pero, te insisto, o sea, esta estrategia de diferenciación no es correcta y es bastante mediocre. Y es explícita, tratar de diferenciarse en todo. Entonces, si Correa hizo A, hay que hacer B. Y si la oposición propone B, hay que aceptar B. O sea, no se entiende. Vamos cerrando, Rafael. ¿Qué está leyendo? Mire, eso es lo que hizo Lucio Gutiérrez, recuerda. O sea, qué decepción, ¿no? Después de tanta lucha, un tipo de clase media vence al hombre más rico del país, Álvaro Noboa, con el apoyo de los indígenas, una propuesta progresista. Yo recuerdo su discurso, primer discurso, qué decepcionante que fue. Lo que dijo, bueno, esto es como un partido de fútbol, ya se acabó el partido de fútbol, entonces todos unidos no tenemos ninguna diferencia. Entonces, ¿para qué tantas luchas en las elecciones? Y recuerda que Gutiérrez se cayó por el pacto con Bucaram. Y luego los de Sociedad Patriótica en Montecristi también hicieron de todo. Sí. Recuerdo cuando... No se puede legitimar ciertas conductas. Y no es verdad. Eso es que como somos gente de paz, dialoguemos con todos y mientras siguen insultando a nuestras compañeras, siguen insultando al vicepresidente. Y te insisto, lo de pacto con Bucaram, o sea, volver ese país al reparto, y hay algunas cosas que se han repartido, pero al menos a gente que apoyó una campaña, etcétera, ¿no? Movimientos políticos que se pueden considerar serios. Pero darle CENEL a Bucaram, ¿quién se va a engañar? ¿Es que los Bucaram van a ir a CENEL para servir mejor al pueblo ecuatoriano o para saquear CENEL? Eso es impresentable. Entonces yo también quiero marcar mi diferencia con respecto a estas inconductas políticas, porque no se pueden llamar conductas políticas. CENEL es la Corporación Nacional de Eléctrica. Si la memoria no me falla, es la segunda empresa pública que más factura. ¿Después de cuál? Petroamazonas, probablemente. ¿Y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en qué lugar está? Viene después de CENEL. Ajá. Son las más poderosas. Sí. Y tenemos ahí un pool de empresas públicas que son muy poderosas. Y recuerden, ¿no? Ahora que nos hablan de lucha contra la corrupción, ¿cómo molesta eso, no? Porque la única herencia que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra integridad y hemos arriesgado hasta la vida en la lucha contra la corrupción. Y te insisto, ¿no? A mí sí me gustaría escuchar a Lenín que dijera, yo estuve 6 años vicepresidente de Rafael y de este gobierno, del gobierno anterior, y jamás toleramos un caso de corrupción, pero hasta ahora lo escucho. Y por el contrario, adopta el discurso de la oposición de todo ha sido corrupción, todos somos sospechosos, todos somos culpables hasta que se muestre lo contrario, llamen a la ONU, llamen a los bomberos, llamen a la Comisión Anticorrupción, haciéndole el juego a la oposición. Son cosas que realmente molestan, pero en todo caso son 10 años de arriesgar hasta la vida. Acuérdate, ahí hemos encontrado una serie de videos donde en cada reunión con empresarios decía, denuncien si alguien les propone una coima. Y si ustedes dan coima, serán sancionados si se lo descubre. Tuve que declarar a Petroecuador en emergencia, ya se olvidan. Meter la Marina, porque todo era podredumbre. ¿Ya? Se limpió toda esa corruptela institucionalizada, registro civil, aduana, migración, telefónica. ¿Y qué de esta corruptela que queda en el Vaticano, queda en Europa con el caso Siemens, queda en otros 11 países de América Latina y del África? Pero solo aquí es que llaman a la ONU, solo aquí es que hacen Comisión Anticorrupción y solo aquí es que hacen aparecer que el 24 de mayo se luchó contra la corrupción. Y en cuanto a arriesgar hasta la vida, hay que recordar tan solo el 30 de septiembre de 2010. ¿No? Sí, pero ¿tú crees que no es arriesgar la vida a incautarle las 200 empresas a los Isaías? Esa gente mala que te puede mandar a matar. ¿Qué otro gobierno hizo eso? Usted se ha hecho muchísimo.